Entonces, esta función de la fuerza con la distancia se puede hacer experimentalmente, muy sencillo, ¿no? Ustedes se consiguen un resorte, lo cuelgan de la pared, ¿no? Entonces tiene su resorte, tiene cierta longitud L0, ¿sí? Y pueden colgar ciertos pesos aquí sobre el resorte, ¿sí? Entonces, si esa es su longitud natural. Si al resorte le cuelgan un peso, pues se va a estirar, ¿no? Entonces tenemos ahí una masa M, una pesa con cierta masa, y lo ponen en equilibrio, no a oscilar, sino que lo ponen en equilibrio, en reposo, y por lo tanto las fuerzas que están actuando sobre este resorte son su peso y la fuerza del resorte, precisamente. Entonces tenemos la fuerza del resorte y tenemos su peso, que es mg, ¿sí? La distancia que ustedes pueden medir, la distancia que se estira el resorte, esta distancia x, ¿sí?, respecto de su longitud natural, L0, pues va a ser precisamente la fuerza del resorte. En magnitud lo voy a poner solamente, sería K por X, ¿sí? Si está en reposo, ¿no?, en equilibrio, en reposo, déjenme bajar esta figura para darme espacio. Si está en reposo, pues la fuerza del resorte es igual a mg, al peso. La fuerza del resorte es igual a mg, y por lo tanto, la fuerza del resorte es kx, ¿no?, por la ley de Hooke. Bueno, esto se le conoce como la ley de Hooke, esta proporcionalidad, eso es lo que eh, suponemos, ¿no? O sea que es k por x en magnitud, ¿no? Ya hice el equilibrio de fuerzas aquí. La fuerza del resorte es igual a mg. Entonces, kx es igual a mg, ¿sí? Es decir, hay una, este, esta K la pueden medir, ¿no? A partir de hacer una gráfica, ¿no?, donde pueden modificar precisamente la fuerza que aplican al resorte, modificando la masa, el peso que ponen aquí. Es una práctica experimental muy sencilla. Entonces, la masa pueden estarla variando, ¿sí? Entonces, esta es su variable, la masa, miden X, y por lo tanto pueden determinar la constante del resorte. La K es la pendiente precisamente de esta recta. Y de hecho, si lo hacen, quizá puedan notar que si ponen mucho peso, si ponen mucha masa aquí, eh, a lo mejor ya puedan notar ciertas desviaciones, que ya no va a ser tan lineal, ¿sí? Esto se satisface si esta deformación del resorte, esta longitud X, es pequeña, ¿sí? Y que tan pequeño, pues va a depender del material. Entonces, de aquí se puede medir K, perdón, conociendo G también, ¿no? Entonces, aquí se puede medir la K del resorte, la constante del resorte, que se le conoce así, ¿no? K es la constante del resorte. ¿Qué sería la pendiente en esta gráfica de la fuerza con la distancia? Bueno, eso es simplemente para decirles que se puede hacer experimentalmente esta ley de Hooke. Eh, lo que nos interesa a veces es más bien la fuerza que ejerce el resorte sobre un objeto. Entonces, por tercera ley de Newton, sabemos que la fuerza con la que se estira el resorte es la misma fuerza que ejerce el resorte, en este caso sobre la mano que está estirando el resorte. Pero ahorita vamos a poner un bloque de cierta masa, entonces la fuerza sobre ese bloque va a ser la fuerza que ejerce el resorte. Esto todo está en magnitud. Vimos que podemos escoger de dos maneras el origen, ¿sí? En este sistema de coordenadas, donde la
Lo que nos interesa pues es la coordenada X, ¿sí? La distancia horizontal, y podemos escoger el origen en el eje, en el punto donde está fijo el resorte, o en el punto de su longitud natural. En ambos casos, pues aquí está escrita la ley de Hooke, ¿sí? O la fuerza del resorte, sería menos K por X menos L0 en este caso, ¿sí? Lo pueden comprobar, la fuerza va a ser negativa si X es mayor a L0 y lo contrario, ¿no? Es decir, la fuerza, aquí lo importante es que la fuerza siempre apunta hacia el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es en su longitud natural, cuando la fuerza es cero, ¿sí? En ambos casos. Aquí, en este caso, la fuerza se escribe de esta manera. A veces es más conveniente aquí porque ya no cargamos con esa constante L0 del resorte, que es la longitud natural del resorte. Y solo se escribe como menos Kx, ¿sí? La fuerza es negativa para Kx positivo y al contrario, si X es negativa, la fuerza es positiva y por lo tanto apunta en esta dirección, tal como se muestra en la figura, ¿sí? Es una fuerza que siempre apunta al punto de equilibrio, al punto donde las fuerzas son cero. Es una fuerza restitutiva o restauradora, también a veces le ponen en los libros, o también se conoce de esta manera. Porque precisamente tiende a restaurar al resorte, a su posición inicial, a su longitud inicial, su longitud natural, donde la fuerza sobre el resorte es cero. Pero lo que nos interesa es la acción del resorte sobre un objeto, ¿sí? Entonces el resorte puede actuar sobre un bloque, ¿no? Lo puse aquí en la posición horizontal. Es un bloque de masa m. No hay fricción entre el bloque y la superficie. Si hubiera fricción, pues ya modificaría la dinámica del sistema. Pero vamos a suponer que no hay fricción, ¿sí? Entonces, las fuerzas que están actuando sobre este bloque en la dirección vertical es la normal y el peso. Y esas, pues, son iguales por equilibrio, porque nos está moviendo en la dirección vertical. Y en la dirección horizontal, solamente actúa la fuerza del resorte. Claro, si lo ponemos en su longitud natural, la fuerza es cero. Pero si estiramos, ¿no? Y unimos al bloque, fijamos al bloque al resorte, lo estiramos cierta distancia X, la fuerza del resorte pues es menos Kx, ¿sí? Aquí escogemos el origen aquí, ¿sí? En este caso. Y la fuerza del resorte pues es siempre menos Kx, ¿sí? Y esta es la segunda ley de Newton de la dinámica en la dirección horizontal, en X. La fuerza del resorte es menos Kx y es igual a masa por aceleración. Es la segunda ley de Newton. La aceleración, recuerden que es la segunda derivada respecto del tiempo. Entonces, esta ecuación no es más que esta, ¿sí? En términos ya de X, que es la aceleración, la segunda derivada respecto del tiempo. Esta ecuación en realidad es más que una igualdad, es una ecuación diferencial. De segundo orden, es lineal, porque aquí está X a la primera potencia, no aparece de otra manera, esto es lineal en X. Entonces el problema es encontrar quién es X de t, ¿sí? O sea, nuestro problema, la segunda ley de Newton en general lo que da lugar es a una ecuación diferencial, ¿sí? Yo conozco las fuerzas que actúan sobre un objeto, que pueden depender del tiempo, de la posición, de la velocidad o de todas estas combinadas. Y por otro lado, tenemos que es igual a la masa por la aceleración, el otro lado de la segunda ley de Newton. Pero la aceleración es la segunda derivada. Por eso es una ecuación diferencial. Yo conozco las fuerzas
Y mi incógnita es la posición como función del tiempo. Entonces, en este caso, esta es la ecuación diferencial y nuestra pregunta es, ¿quién es x de t? ¿Sí? Si encontráramos x de t, obviamente podríamos encontrar la velocidad y la aceleración simplemente derivando. ¿Sí? Esta ecuación se le conoce como oscilador armónico, solamente que aquí ya está este término, que ahorita vamos a ver quién es, que es la frecuencia de oscilación. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, una pregunta sería, desde un punto de vista matemático, si lo quieren ver así, es encontrar x de t. ¿Quién es x de t? Esa es nuestra pregunta, dada esta ecuación diferencial. Y la respuesta ya la tenemos nosotros porque vimos un movimiento que satisface esta ecuación. Pero solamente como comentario, esta ecuación es la misma que esta, ¿sí? Nosotros ingenuamente podríamos tratar de resolver esta ecuación diferencial. ¿Y de qué se trata? De encontrar una función x de t, ¿sí? Tal que satisfaga esta ecuación. Es decir, que su segunda derivada en el tiempo sea la misma función con un término constante, ¿sí? Esta ecuación la puedo escribir así, que es la segunda derivada respecto del tiempo igual a menos k entre m por x, ¿sí? Es decir, buscar una función tal que sea la misma, su segunda derivada sea la misma función multiplicada por un término, una constante, y un signo negativo. Y este signo negativo es importante, ¿sí? O sea, es importante este signo. Podríamos intentar buscar esta función. Hay pocas funciones que su derivada es la misma, ¿no? Queremos que su segunda derivada sea la misma. Una de ellas es la exponencial. Ustedes pueden tratar de ver que la exponencial, ¿no? O sea, que x sea algo del tipo una exponencial por ciertas constantes, una a y una alfa t, ¿sí? Ver si este tipo de funciones, si este tipo de función satisface esta ecuación. Y lo que van a ver es que no la satisface precisamente por el signo. Aquí el signo es importante, ¿sí? Vean que si la derivan una vez, va a aparecer esta constante aquí adentro, ¿no? Bueno, aquí como factor, y la misma función, ¿no? Y si la derivan una vez más, les va a quedar también la misma función con una alfa cuadrada. Bueno, una alfa cuadrada. Pero no aparece un signo. Ese signo necesario para que satisfaga esta ecuación diferencial. Pueden intentar con menos, ¿no? Y lo mismo va a suceder. Ese menos se va a cancelar con la segunda derivada. Entonces, este tipo de ecuación no satisface esta. Por eso era es lo que había escrito aquí. No satisface esta ecuación, no satisface esta ecuación diferencial. Las funciones que satisface esta ecuación diferencial son senos o cosenos, ¿sí? Entonces, x de t es una función que va con seno, con coseno o seno, de algunas constantes en el tiempo. Una constante omega t. Y de hecho ya habíamos visto en cinemática que el movimiento armónico simple satisface esta ecuación. Entonces déjenme regresar a lo que habíamos visto en movimiento armónico simple. Entonces el movimiento armónico simple es de este tipo, ¿no? Lo analizamos en la coordenada y, pero no importa, puede ser en x. Es una amplitud por un seno o coseno. Ambos funciones satisfacen que es un movimiento armónico simple con ciertos parámetros, ¿no? Que son la frecuencia, omega es su frecuencia,
Omega es su frecuencia angular. La A es su amplitud, ¿se acuerdan? Y phi es una fase inicial, ¿no? Que depende de las condiciones iniciales. Inicial. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Pues es un movimiento repetitivo, es periódico en el tiempo, son oscilaciones en el tiempo, ya la parte de cinemática lo vimos, pero vean esta tercera ecuación, que es que la aceleración, bueno, si suponemos y de esta forma, pues encontramos la velocidad y la aceleración derivando simplemente. Pero aquí vemos esto interesante, que la aceleración es menos omega cuadrada por la coordenada. ¿Sí? Esto de aquí, que la aceleración, y recuerden, la aceleración es la segunda derivada, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí no es más que la aceleración, que es la segunda derivada. Aquí lo voy a poner en y, porque aquí está en y. Respecto del tiempo, ¿sí? Eso es la aceleración. Es igual a menos omega cuadrada por y de t. ¿Sí? Y esta es precisamente la ecuación que tenemos para la fuerza que ejerce el resorte sobre un objeto o sobre el bloque de masa m. Recuerden, aquí omega, ¿qué significaba? O sea, ya sabemos qué es omega. Omega es la frecuencia angular, ¿sí? La amplitud es A y es la distancia máxima a la que se mueve el objeto. Y phi es una fase inicial. La cinemática ya la conocemos. Entonces ahora queremos compararlo con lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces sabemos de la cinemática de aquí, ¿sí? Sabemos que pues y es en el tiempo es igual a una amplitud por ya sea coseno o seno. Usamos aquí seno y lo voy a dejar. Seno de omega t. Y de hecho más una fase phi. ¿Sí? Esta es una solución de esta ecuación. Y esta ecuación es la misma que tenemos aquí para el resorte. Pero más importante, aquí comparando esta ecuación con esta, es la misma, ¿sí? Esta de aquí con esta de aquí. Si hacemos que omega sea la raíz de esto. Entonces, lo voy a poner aquí. Vemos que esta nos satisface esa ecuación. Entonces, comparando esta, ¿no? Esta ecuación que la conocíamos de la cinemática con esta ecuación, que ahora es la dinámica de la fuerza sobre un bloque unido a un resorte. Las comparamos, vemos que es la misma. Si omega es raíz de K entre M. De tal manera que ya sabemos cuál va a ser la cinemática de este bloque. Va a ser un movimiento armónico simple con una frecuencia dada por esta expresión, que es la raíz de K entre M. ¿Sí? La K es la constante del resorte y M es la masa del bloque. Esta ecuación es más general.
Esta sí es la ecuación de oscilador armónico. Armónico. Bueno, entonces tenemos por una parte una ecuación diferencial, ¿sí? Y su solución, que ya sabemos la descripción cinemática, que es y de t, que es un movimiento armónico simple. La comparamos con la ecuación dinámica para un bloque unido a un resorte y encontramos la frecuencia de oscilación, que es raíz de k entre m. Esta ecuación es más general. Como acabo de decir, cualquier ecuación que satisfaga o cualquier sistema, perdón, que satisfaga esta ecuación va a oscilar armónicamente. Y la función, en este caso la posición en el tiempo, va a estar dada por esta expresión. Aquí encontramos que para el resorte la frecuencia de oscilación es esta, para un resorte. Bueno, un resorte con el bloque de masa m. O sea, el bloque tiene masa m y el resorte tiene constante k, este sistema. Satisface esta ecuación y por lo tanto la frecuencia es esta de aquí, la frecuencia angular del movimiento armónico simple. Entonces lo que va a hacer el bloque va a estar oscilando con una frecuencia angular omega y la amplitud y la fase inicial que están dadas aquí en esta expresión, la A y la Φ, si se acuerdan, dependen de las condiciones iniciales, de la posición inicial y de la velocidad inicial. De x0, aquí lo estoy poniendo con y, entonces y0 y b0y. El elemento por determinar en este caso es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es la que pudimos obtener para el resorte. Vamos a ver más adelante el péndulo simple, y vamos a encontrar la frecuencia de oscilación. Entonces, un sistema que esté oscilando, la frecuencia va a depender de las propiedades del sistema. La frecuencia de oscilación en un movimiento armónico simple es una propiedad del sistema físico. En este caso, para un resorte, es la raíz de k entre m. ¿Cómo es la dinámica? Entonces vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Ya lo habíamos visto algunas propiedades en la parte de cinemática. Pero ¿qué pasa con la dinámica? Pues vean, cuando este bloque al estirarlo y dejarlo con velocidad inicial 0 si quieren, o puede también tener cierta velocidad, pero al liberar el bloque pues va a empezar a oscilar con una amplitud A. Entonces el bloque va a estar oscilando entre, si ubicamos el origen en la longitud natural, para hacerlo de manera más sencilla, pues va a estar oscilando entre menos A y A. La fuerza, pues recuerden, es menos K por X. En este punto, cuando está en la amplitud A, la fuerza del resorte es menos K por A, la amplitud, cuando está en X igual a A. Cuando está en la posición de equilibrio, pues sabemos que la fuerza del resorte pues es 0, ¿no? Y aquí también la aceleración la podemos encontrar. La fuerza pues es masa por aceleración y la aceleración es eh, menos, menos k también, menos k por a entre m. ¿Sí? Cuando está en menos a, pues la fuerza es positiva. Aquí cuando está en a, la fuerza es negativa, ¿no? Va en esta dirección, como se muestra en la figura. Aquí la fuerza es 0. Y aquí cuando está en menos a, pues la fuerza es
K por A, ¿sí? Porque es X menos A. Y de aquí también podemos obtener la amplitud, digo la aceleración, perdón. Entonces aquí podemos obtener la aceleración, que sería K por A entre M. En este punto, si recuerdan, la velocidad es cero, ¿sí? Porque es un punto de retorno. Aquí en este punto, cuando está en el punto de equilibrio, donde la fuerza es cero, bueno, la aceleración también es cero, pero la velocidad es la máxima. Y es precisamente omega, lo podemos consultar aquí, ¿no? La velocidad es la amplitud por omega. ¿Sí? Recuerden esto, oscila la velocidad, ¿sí? Pero precisamente en el punto de equilibrio, ¿sí? Aquí en este punto la velocidad es máxima y es A por omega. Entonces aquí es A por omega. En este punto, aquí, la velocidad es otra vez la cero, perdón, porque es un punto de retorno, ¿no? El bloque está oscilando, aquí es la velocidad de cero, aquí la velocidad es la máxima, en este punto vuelve a ser la velocidad cero, la fuerza es esta cantidad, K por A, y así va oscilando, ¿sí? En una posición intermedia, pues la fuerza es menos Kx, donde X va de menos A a A, ¿sí? O sea, X va está entre menos A y A. La fuerza del resorte es menos Kx. Y así va oscilando, ¿sí? Recuerden que X de t, pues está descrito por una amplitud, por un coseno, un seno. Podemos seguir usando seno de omega t más phi. Y la amplitud y la fase inicial están determinadas por la velocidad inicial y la posición inicial, recuerden. Bueno, en esta animación podemos ver la dinámica del resorte, del bloque unido al resorte, ¿no? Que ejecuta un movimiento armónico simple, como acabamos de ver. Aquí he considerado ciertas condiciones y es que al tiempo t igual a 0 la posición es en la amplitud precisamente y con velocidad inicial igual a 0. ¿Qué significa físicamente? Pues que estiramos al resorte hasta la amplitud, ¿no? hasta x igual a a, y liberamos el resorte con velocidad, o el bloque, perdón, con velocidad inicial igual a 0. Y el bloque empieza a oscilar. Aquí podemos cambiar esta amplitud, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí, en 1.5. Y también la constante del resorte. Aquí tiene 1. Y vean que la constante del resorte, como acabamos de ver, está relacionada con la frecuencia de oscilación. Es decir, omega es igual a k entre m. Entonces aquí tenemos que omega es igual a raíz de k entre m. Para propósitos prácticos, aquí m es igual a 1, ¿sí? en esta animación. M es igual a 1. De tal manera que omega, que es la frecuencia angular, está relacionada con la k. Y también con la fuerza del resorte, ¿sí? Recuerden, esta k es la constante del resorte y mide su rigidez del resorte. Y por lo tanto la fuerza sobre el bloque debido al resorte. Entonces, al modificar esta k, modificamos la frecuencia angular que está dada aquí en este valor que estoy describiendo, estoy apuntando. Modifica también el periodo, porque el periodo es 2pi entre omega. De tal manera que es 2pi por
raíz de m entre k. ¿Sí? Entonces el periodo también se ve modificado. La fuerza en este caso es la que está dada aquí, es menos k por a, por la amplitud, obviamente depende de la amplitud, esa fuerza, y de la constante del resorte. Entonces vamos a dejarle 1.5 a la amplitud y acá le vamos a poner 2. Entonces, ¿qué está haciendo el bloque? Está oscilando. Vemos la fuerza, la dirección de la fuerza. Siempre apunta hacia el centro, hacia el punto de equilibrio. Esta es la posición, este es su periodo, está dado por 2pi la raíz de m entre k. Esta es la posición ya en todo el tiempo, la velocidad, y podemos ver la aceleración también. ¿Sí? Aquí están sus expresiones, puesto que dadas estas condiciones iniciales y que estamos aquí usando coseno para x de t, la constante de la fase inicial, phi, vale 0 en este caso. Esta es otra manera de describir el movimiento armónico simple con un coseno. ¿Sí? Aquí yo lo puse con seno, pero se puede usar coseno y lo hice aquí en este caso. Es importante aquí que noten la fuerza, ¿sí? Siempre va hacia el punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio la fuerza es 0. Es una fuerza restitutiva. Oscila en el tiempo, la posición. En este punto, en los puntos de retorno, la velocidad es 0. En el punto de equilibrio la velocidad es la máxima que puede alcanzar y es a omega. De hecho aquí me falta un omega, aquí al escribirlo. Me falta un omega, pero bueno, ese lo voy a dejar así. Aquí están las gráficas de la velocidad y de la aceleración también. Posteriormente vamos a seguir analizando este problema, la dinámica de este sistema, en términos de la energía. Pero por ahora es importante que vean la fuerza, que es lo que nos interesa. La parte cinemática ya la estudiamos en las clases anteriores y ahora aquí lo importante es ver la fuerza. Bueno, también vean otra cosa importante aquí físicamente es que vean que la frecuencia angular o el periodo, ¿no? El periodo es 2pi entre la frecuencia angular, depende de k, ¿no? Entonces, conforme aumente k, que físicamente es la rigidez del resorte, más rápido va a oscilar. Entre mayor es k, porque depende inversamente, bueno, con una raíz cuadrada, pero depende inversamente con la constante del resorte, el periodo. Entonces, entre mayor sea esta acá, va a oscilar con mayor rapidez. De hecho, la fuerza también es mayor, ¿no? Porque la fuerza es proporcional acá. Omega también va con la raíz de k. Y el periodo va como 1 entre la raíz de k. Pues físicamente, ¿qué significa? Esta constante k tiene que ver con la rigidez del resorte. Entre mayor es la k, menor va a ser el periodo. Y por lo tanto va a ser más rápido esta oscilación, lo cual se puede ver aquí físicamente. ¿Sí? Para una k pequeña, el periodo aumenta, ¿no? Y oscila más lentamente. Si aumentamos k, el periodo es menor y será más rápido.